Hola amigos y bienvenidos a mi canal. Quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto que te sale totalmente gratis nos ayuda mucho al canal. Muchas gracias. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cuidar tus orquídeas en casa con abono orgánico. Además, este abono ayuda a desarrollar nuevos brotes. Las flores florecen en gran cantidad y duran mucho más tiempo en la rama. ¿Te animas? Bueno, espero que nos acompañes en este vídeo. Disfrutamos un poquito de las imágenes y enseguida te cuento. Bueno, para comenzar con nuestro fertilizante de hoy, vamos a necesitar el agua que normalmente utilizamos cuando lavamos el arroz. Es decir, lo vamos a reutilizar este agua del arroz. Por ejemplo, hoy voy a cocinar 200 gramos de arroz y lo voy a poner a remojar con 1 litro de agua. Ya veréis que este agua me va a venir hoy estupendamente para el vídeo. Ya veis que le estoy poniendo el agua. Después de lavar el arroz con la ayuda de un colador, separamos el arroz del agua. Cuando ya lo tengamos separado, pues utilizamos para comer el arroz y este agua lo vamos a tapar. Yo en este caso con este papel transparente. Y lo vamos a dejar de esta manera en un lugar fresco durante 24 horas. Luego utilizaré unos 10 gramos de jengibre fresco. Es un pedacito pequeño, ¿eh? Mirad las imágenes, más o menos, nada, la mitad de eso así. Bueno, lo que vamos a hacer es cortarlo en rodajitas. Y una vez lo tengamos cortado en rodajitas, lo vamos a cortar mucho más pequeñito, todo lo más pequeñito que podamos. El jengibre tiene la capacidad de estimular el crecimiento de las plantas y ayuda a que las orquídeas crezcan con fuerza y produzcan más hojas y flores. Bueno, después de picarlo todo así como está trozadito, lo introduciremos en un frasco de cristal y seguidamente añadiremos 1 litro de agua hervida. O sea, que esté hervida y que esté caliente, ¿eh? Bueno, colocaremos la tapa del frasco y dejaremos a remojo este jengibre con el agua en un lugar fresco durante 24 horas, como hemos hecho con el agua del arroz. O sea, lo dejamos reposar. Ahí está. Y cuando ya hayan pasado este tiempo, pues quito el plástico del agua del arroz ahí está, y lo voy a vertir a un recipiente más grande. Cuando eche el agua al recipiente más grande voy a tener cuidado de que el almidón, lo que queda en el fondo, lo gordito, no lo vamos a aprovechar, solamente lo que el agua esté transparente que nos queda, ¿eh? Los pozos del fondo no los aprovechamos, solo el agua clara. Eso es. Bueno, ahora voy a colar el agua del jengibre y lo echaré, bueno, primero con la ayuda de un colador, y luego lo que voy a hacer es echarlo al mismo recipiente del agua con arroz. Estos restos de jengibre pues los podemos echar al cubo del compost. Bueno, ya tenemos nuestro abono preparado y ahora vamos a utilizarlo con nuestras orquídeas. El primer método a utilizar es limpiar la superficie de las hojas con este fertilizante líquido. Para ello vamos a necesitar un guaté o un desmaquillante que introducimos en el abono. Luego le quitamos un poquito el agua sobrante y comenzamos a limpiar así de esta manera la superficie de la hoja. Así estará siempre limpia
y los estomas también estarán limpios. Como consecuencia de esta limpieza, las orquídeas realizarán la fotosíntesis mejor y no nos aparecerán estas manchas en el envés de las hojas. Ya veis, si esto lo hacemos frecuentemente, esta limpieza, tendremos las hojas así verdes, limpias y no aparecerán esas manchas oscuras que te he enseñado. Es importante realizar esta operación por las dos caras de la hoja. Bien, bueno, pues el segundo método de hoy consiste en meter este abono en un pulverizador y rociar este maravilloso fertilizante sobre toda la orquídea. Los minerales contenidos en el jengibre y el agua de arroz fermentada ya ayudan a estimular muy bien el enraizamiento y el crecimiento de los brotes. Te recomiendo repetir esta operación por lo menos una vez al mes para complementar la nutrición y aumentar la resistencia de la orquídea. Pulverizaremos las hojas por sus dos caras y también la base de la orquídea, como estáis viendo en las imágenes. Para el tercer método, llenaremos un recipiente con abono líquido del que acabamos de hacer y procederemos a regar nuestras orquídeas. Recuerda colocar debajo un recipiente para que el abono no se derrame. Ahora toma esta mezcla de fertilizante líquido y riégala sobre las orquídeas, sobre las raíces de las orquídeas. El fertilizante hecho de jengibre y agua de arroz fermentada naturalmente ayuda a complementar los nutrientes naturales y aminoácidos que son beneficiosos para el crecimiento de las orquídeas. Especialmente ayuda a estimular la germinación y el enraizamiento de forma extremadamente rápida. Después de regar, acuérdate de levantar bien la maceta, mirar las imágenes, como he hecho yo, para que se salga todo el abono líquido sobrante y las raíces no se queden encharcadas. Después de un mes ya podemos ver los resultados. Habéis visto cómo hemos tratado nuestra orquídea con este abono y ya vemos los resultados. Es una maravilla, las raíces comienzan a brotar, salen unas pequeñas puntitas. Bueno, pues ya veréis lo que va a pasar después de 2 meses. Ya veis que las puntitas se van, ya son raíces que crecen de forma muy sana y lo que ayuda a la orquídea es a absorber la mayor cantidad de nutrientes. Los brotes que asomaban una puntita en el primer mes, pues en el segundo mes, bueno, ya han crecido y después de los 2 meses siguientes, bueno, pues se desarrollan mucho más. Y mira, los nuevos brotes crecen muy fuertes y rápidamente. Es una maravilla. Y poco tiempo después, pues florecen muchas flores. Ya lo vas a ver. Y luego el color de la flor es más vibrante de lo habitual, porque tiene como una intensidad, como, no sé, como un color diferente, muy bonito, ya lo vais a ver. Las flores permanecen en las raíces también durante mucho más tiempo antes de marchitarse. Es increíble. ¿Veis qué fuerza tienen? Es que... Y todo esto lo ha hecho un poquito de arroz y un poquito de jengibre. Que ¿quién no tiene estos 2 ingredientes en su casa? ¿Veis qué fuerza y qué vida tienen las ramas? Y ahora, fijaros, después de los 2 meses eso está ya totalmente poblado y ahora vienen las flores, las orquídeas. Qué bonitas. Bueno, pues es así de fácil. Espero que tú también lo pongas en práctica. Ya veis qué maravilla de orquídeas nos han crecido. Bueno amigos, espero que te haya gustado este vídeo. Comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar o que les gusta mucho las orquídeas o la jardinería, para que ellos también puedan disfrutar de esta experiencia única. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el próximo. Un saludo.